Introducción a las ciencias sociales. Clase 3. Ciencias que estudian al hombre como ser social. Segundo parcial. Antropología. La antropología desde el punto de vista etimológico tiene dos raíces griegas, antropos, hombre, y logos, tratado. Por lo tanto, podemos decir que es una ciencia encargada de estudiar al hombre. Sin embargo, ten en cuenta que existen muchas ciencias que estudian al hombre. En este sentido, es importante resaltar que la antropología lo estudia como ser vivo y como creador de la cultura. Podemos decir que el hombre es el creador de la cultura y por consiguiente la antropología como ciencia se encarga de buscar las huellas que han dejado el hombre a través del tiempo. Además, estudia su evolución como ser vivo y su lucha por dominar la naturaleza. Por lo que la antropología es la ciencia que estudia al hombre en sus aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales de una forma integrada. Estudia por ello el origen y las formas de vida de los primeros hombres, sobre el mundo, su evolución hacia formas más complejas de vida social, la formación de sus primeras sociedades tribales en su lento desarrollo hacia el establecimiento del Estado y de las sociedades. Ya se dijo que la antropología se interesa por el conocimiento del hombre como ser biológico y como ser social, creador de la cultura. Biológico porque estudia los diferentes cambios que se han experimentado como ser vivo, y como ser social, creador de cultura, analiza el desarrollo de las diferentes formas de organización social, tales como religión, lenguaje, instrumentos de trabajo, formas de vida, etc. Es necesario hacer mención que la cultura es todo lo que ha creado el hombre, tanto en su aspecto material como espiritual. Ahora bien, la antropología tiene como campo de estudio al hombre, biológico y culturalmente, y para ello se ha dividido en dos ramas importantes, la antropología física y la antropología social o cultural. Antropología física estudia orgánicamente al Homo sapiens, es decir, analiza comparativamente el cuerpo humano, su evolución y sus funciones. Antropología social o cultural estudia lo que el hombre ha creado en su ámbito social. Métodos. Para estudiar con precisión y amplitud los problemas que interesan a la antropología, esta ciencia se ha respaldado en diferentes métodos. Estos son el método de campo y el método comparativo. El método de campo. Se trata de en el lugar donde habita el grupo humano que se analiza y se realizan entrevistas. El investigador puede tener una observación a distancia o de participación. Por ejemplo, si se estudian los seris, se tendría que ir a la zona donde provienen y el investigador puede realizar o no algunas de las actividades que realiza este grupo. Método comparativo. Este método confronta a una o más culturas y para ello se ha dividido en diacrónico y sincrónico. Cuando se habla del método comparativo diacrónico, se refiere a la comparación de una misma cultura en diferente tiempo. Esto es, se puede estudiar a los seris en la época prehispánica y en la época actual, y con ello comparar cuál ha sido su evolución a través del tiempo. Por su parte, el método comparativo sincrónico compara dos grupos en un mismo tiempo, por ejemplo, dos grupos étnicos, los seris y los yaquis. Aquí se vería su estructura económica, política y social. Por tanto, el método comparativo diacrónico estudia al hombre en diferentes tiempos con el fin de analizar su evolución, y el método comparativo sincrónico estudia al hombre en un mismo tiempo con el fin de analizar su estructura. La antropología tiene el campo de estudio amplio y claro, sin embargo, no trabaja aisladamente y siempre ha necesitado de otras disciplinas sociales que la auxilien y permitan ampliar más el panorama estudiado. La antropología no estudia o analiza aisladamente, sino que conjuntamente con otras ciencias sociales tiene la finalidad de explicar todos los fenómenos sociales. Cada una de estas disciplinas deben colaborar explicando desde su punto de vista el todo social. Objeto de estudio. El antropólogo estudia y compara las diversas culturas humanas, entendiendo por la cultura los aspectos materiales, como formas de trabajo, herramientas, artefactos, utensilios, etc., y espirituales, creencias, ideas, valores, principios de organización social, etc., que generen los grupos humanos de distintas geografías, en la lucha por sobrevivir y reproducirse como especie.
es decir, estudia las diferentes culturas, las características étnicas de los distintos pueblos y las diferentes formas de expresión. Nos aporta la comprensión de la conducta social de diferentes culturas frente a los individuos, cómo varían los hábitos tradicionales, etc. Por lo tanto, el objeto de estudio de la antropología son las distintas culturas que han surgido en las sociedades humanas en respuesta a las necesidades de supervivencia. Historia. La historia, al igual que las otras ciencias sociales, ha evolucionado de ser un conocimiento común a ser un conocimiento con carácter científico. Desde siempre ha sido la preocupación del hombre conservar un registro de acontecimientos y hechos trascendentales para la vida de la comunidad. Así surgen los mitos y leyendas y posteriormente la historia. Sin embargo, la historia no solo es el registro de acontecimientos, sino que va más allá, pues si antes estudiaba los testimonios heredados por el hombre, hoy abarca toda la existencia del género humano, desde el momento en que aparece sobre la Tierra hasta el presente. En este sentido, la historia estudia los cambios, movimientos y modificaciones que sufre la humanidad, y de esta manera posibilita la comprensión del presente a través de la explicación de los orígenes del estado actual y de las cosas. La historia, para cumplir con su función, debe asumirse como una ciencia crítica y analítica, ya que no hay una historia unilateral, es decir, no existe una explicación única, un hecho, sino que dicha explicación está influida por el enfoque y la corriente histórica que se adopte, así como el contexto social y la época a la que pertenece. La historia, al igual que otras ciencias sociales, también enfrenta la necesidad de abordar de manera sistemática su amplio campo de estudio. Por lo tanto, algunos historiadores la han dividido en varias especialidades. Para dividir a la historia y organizar sus ramas que abordan problemas específicos se utilizan diversos criterios. Así se toman en cuenta periodos históricos o bien aspectos concretos de un ejemplo de cómo se divide la historia para organizar su campo de estudio es el siguiente. El objeto de estudio. El objeto de estudio de la historia es el pasado de la humanidad, estudiando e interpretando la vida del hombre como ser social a través del tiempo y en diferentes espacios, abarcándolo en todos sus aspectos. Historia, historiografía, interpretación de una perspectiva filosófica, historia general humana y la historia de particulares. También se habla de la prehistoria, paleolítico, neolítico, edad de cobre, edad de bronce y mesolítico, e historia, antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Por otra parte, cuando se considera la forma de vida y organización de los grupos humanos, se retoman como periodos: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Al abarcar diversos fenómenos que se relacionan con el desarrollo de la sociedad humana, la historia a lo largo de la evolución como ciencia ha construido diferentes formas y perspectivas para abordar su campo de estudio, de tal modo que algunas corrientes históricas son la lineal, la estructural, la coyuntural y la social. Métodos. Ahora bien, la historia está constituida por acontecimientos que están extremadamente mezclados. ¿Cómo puede el historiador fragmentarlos para poder estudiarlos? Las posibilidades de hacer historia son tantas como corrientes históricas existen. Por ejemplo, se pueden considerar: inciso A, grupos humanos y regiones geográficas. Inciso B, temas o actividades, historia de la economía o historia política. Inciso D, la duración de los fenómenos. Los de larga duración, como las costumbres; los de mediana duración, por ejemplo las crisis económicas; y los de corta duración, como son los modismos sociales. La historia, al igual que otras ciencias sociales, aborda formal y sistemáticamente su objeto de estudio. Sin embargo, al existir distintas corrientes de la metodología, también se multiplica, no existe una sola, pero de manera general los investigadores sociales utilizan el método comparativo, la observación y el análisis de la información. Con cualquiera de los métodos utilizados, el historiador organiza su trabajo en 3 pasos. Primero, localización de las fuentes. La historia hace acopio de las que se llaman fuentes directas o primarias, como pueden ser las personas, trabajadores, investigadores o hechos. Documentos y materiales elaborados para informar también utilizan las fuentes indirectas o secundarias, que son los datos registrados por terceros en libros, periódicos o materiales. Segunda, evaluación de los datos. Abarca el análisis de exámenes de autenticidad, elaboración de criterios para evaluar y la descripción de las fuentes utilizadas. Tercero, interpretación de los datos.
es la aplicación de la información a través de relaciones causales, causa y efecto. No debemos olvidar que aunque la historia es una ciencia analítica y crítica, esta no se mantiene aislada, sino que se interrelaciona con otras ciencias, tales como geografía, economía, sociología, química, derecho y lingüística. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas, ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.